Hola, Dios te bendiga, muy buenas noches. Te saluda Patrick Arana, una vez más aquí conectado en la página Remanente de Cristo Jesús del Facebook Live. Hoy día 15 de abril del 2020. Bendiciones a los amigos, las amigas, los hermanos y las hermanas que se van a conectar en esta hora de la noche. Una vez más aquí compartiéndote una palabra, lo que el Señor Jesucristo me permite. Saludos también y bendiciones a las personas que están en la página de fuegopentecostés.org. Amén. Comparte este video, pueblo de Dios, y como siempre, una vez más, vamos a desatar una palabra, lo que el Espíritu Santo me pone en mi corazón, pueblo de Dios. Amén. Bendiciones. Y así empezaremos en una oración para que tú puedas conectarte, para que yo me pueda conectar y sea el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, tomando mis palabras. Bendito es su nombre. En el nombre de Jesús, y así comenzamos la oración. Señor Jesús de Nazaret, en esta hora te doy las gracias, porque tú eres bueno. Seas tú hablando en tu Espíritu Santo, Señor. Seas tú tomando mi lengua, seas tú tomando mis palabras, mi pensamiento, para que tú desates una palabra en esta hora en tu Espíritu Santo. Cubre esta transmisión, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, grande misericordia. Te doy las gracias por todas las personas que van a conectarse, que van a escuchar esta transmisión, para que puedan recibir esta palabra poderosa, Señor, que tu Espíritu Santo nos da en pan en esta hora de la noche, en esta hora del día, a las personas que estarán viendo esta transmisión. Bendito su nombre en el día. Gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén. Wow, comparte este video, escucha esto, pueblo de Dios, amigo. Y Dios me pone esta palabra, amén. Lo que justamente estoy meditando, lo que Dios me pone en su espíritu. Y dice el título, escucha esto, amén, parece un sueño, escucha esto, bendito es su nombre, parece un sueño, amén, amén. Mira, pueblo de Dios, en este momento, en muchas ciudades, en muchos países, ¿sí? En este momento, en muchos, digamos, lugares, en muchas provincias, departamentos, estados, en donde tú te encuentres, amén. Si tú estás ya metido en tu casa a cierta hora de la noche, por ejemplo, acá en Colombia, a las 6 de la tarde ya nadie puede estar, digamos, fuera de la casa. ¿Por qué? Porque hay un plazo entre las 8 de la mañana, entre las 6 de la mañana hasta las 12, digamos, del mediodía, y a partir de la 1 hacia, digamos, 6 de la tarde tienen permiso solamente de comprar, de hacer ciertas diligencias, digamos, ir, por ejemplo, al banco, ir, digamos, a comprar, ir al seguro, dependiendo del caso, amén, tienes, digamos, la autorización. Pero en otros países, digamos, es todo un día, prácticamente todos están encerrados. Por ejemplo, en la India es muy drástico, es muy, digamos, más, las leyes son más severas, porque ahí la gente está recibiendo palos, están recibiendo, digamos, golpes, ¿sí? Digamos, en Ecuador hace poco vimos cómo estaban disparando con armas y con balas de goma, amén. Y todo parece, bendito su nombre, todo esto parece, digamos, un sueño, amén, porque en este momento, por Dios, sabemos que el mundo ha cambiado, ¿sí? Bendito su nombre. El mundo ya no es, escucha esto, ya no es y ya no va a ser como antes, amén. El mundo ya ha cambiado y de seguro mucha gente ya está, digamos, entrando en mucha preocupación, mucha gente se siente encerrada y no sé, yo no sé tú, pero hay gente, sé cómo se siente, por ejemplo, sentirse atrapado, siente mucha gente como una incertidumbre, como una especie de desespero, otros como una especie de aburrimiento, porque ya mucha gente se ha cansado de, por ejemplo, de ver televisión, de ver noticias, de ver, digamos, algún tipo, digamos, de películas, de series, amén. Hay mucha gente que ya se ha cansado de ver mucha información en YouTube. Hay gente que de repente ha estado viendo blogs, ¿me entiendes? Hay mucha gente que ya ha estado muy metido en las redes sociales, tuiteando, gente que ha estado posteando en los canales de YouTube. Entonces, todo esto ya se ha hecho como una monotonía y hace que se entre, digamos, en una especie, digamos, de desespero y ya no se siente, digamos, como esa armonía de salir, amén, y salir, digamos, a tomar un poco de aire fresco fuera de tu casa o a ir a un parque, digamos, a un lugar, a un centro público, a un centro comercial como era anteriormente. Entonces tú te das cuenta que todo esto parece un sueño que no pareciera real, pero es real, amén, es real porque tú lo estás viviendo, tú estás viviendo, mucha gente está viviendo eso, hay mucha gente que ni se imaginaba que esto iba a pasar, hay mucha gente que no tenía ni la mínima idea de lo que iba a ocurrir, hay mucha gente que les tocó prácticamente de un momento a otro
acatarse a las reglas. Hay gente que fue despedida totalmente, por ejemplo, muchos restaurantes, muchos centros comerciales de moda fueron despedidos así radicalmente para prevenir justamente la expansión de esta epidemia. Amén. Entonces, todo esto para muchos pareciera que fuera un sueño, y muchas personas comienzan a recordar, mira que yo estaba, por ejemplo, hace tiempo estuve viajando a la playa, me fui a bañarme. Otras personas, yo sí me fui de paseo, el mes pasado yo estaba, digamos, en vacaciones. Otras personas, no, el mes pasado justamente yo estaba justo terminando mi carrera. ¿Te das cuenta? Mucha gente dejó de hacer prácticamente sus actividades cotidianas, y para muchos parece estar viviendo un sueño. Justamente hay un autor español, amén, donde dice: la vida es como un río que va a dar a la mar, amén, y los sueños, sueños son. Bendito su nombre. Escucha, mira lo que se ve en esto. Dice: los sueños, sueños son, y la vida es como un río. Creo que es Pedro Calderón de la Barca. La vida es como un río que va a descender y desembocar hacia la mar. Y todo parece un sueño, amén, todo parece un sueño que se está viviendo actualmente, amén, porque todos, escucha esto, todos están pensando, escucha esto, la mayoría de la gente está pensando en su pasado cotidiano. Y mira lo que me hace hablar el Espíritu, y te pregunta el Señor: ¿cuántos, amén, cuántos se han dado cuenta que es mi mano, amén, que es santo, que es mi voluntad, que yo he permitido toda esta pandemia? ¿Cuántos? Porque el Espíritu Santo reveló ayer que este virus, que esta pandemia ya estaba profetizado, ya estaba revelado, hablado por generaciones, amén. Ha hablado hace décadas, el siglo pasado, Dios, y ahora se viene a materializar. Porque cuando Dios, escucha esto, cuando Dios suelta una palabra, bendito su nombre, esta palabra tarde o temprano se termina de materializar. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así que Dios suelta una palabra y se materializa? Claro, las profecías, las revelaciones que Dios habló cuando estaba en la tierra, Él las soltó hace más de 2000 años. Amén. Y mira cómo se está materializando ahora más que nunca. Porque la palabra de Dios permanece en el tiempo. Aunque el tiempo es algo relativo que nosotros vivimos, digamos, en la tierra. Porque el tiempo fuera del espacio no existe, pueblo de Dios. Amén. El tiempo simplemente es una sensación, es un paradigma dentro, digamos, dentro de esta atmósfera, dentro de este contexto de la tierra. Porque el tiempo realmente existe en la mente. Y el tiempo fuera del espacio no existe, pueblo de Dios. Amén. Porque ya hablar del tiempo en la dimensión espiritual, eso realmente es algo diferente. Aunque el tiempo, como dice Dios espiritualmente, el tiempo allá en el cielo es diferente al tiempo en la percepción que se vive en la tierra. ¿Te das cuenta? Pero Dios, como su palabra es viva, amén, como su palabra trasciende, digamos, el tiempo en la cual vivimos, entonces te pregunta en esta noche el Señor Jesús: ¿cuántos se están dando cuenta que mi segunda venida se acerca? ¿Cuántos, escucha esto, cuántas personas están conectándose, amén, que realmente estos principios de dolores que se aproximan a la tierra se van a materializar ejecutándose en este ciclo? En este ciclo que voy a hacer, dice el Espíritu Santo. ¿Cuántos están pensando, bendito su nombre, cuántos están pensando en el ahora en vez de estar pensando en el ayer de tu vida cotidiana? Amén. Porque escucha esto, porque mira, santo, porque Dios está poniendo, pueblo de Dios, un límite amén, entre las cosas del pasado material y entre la trascendencia espiritual que se aproxima. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso que la trascendencia espiritual? Sí, escucha esto, bendito su nombre. Como se está cumpliendo este ciclo ya, bendito su nombre, como ya el mundo ha cambiado, el mundo ya no es lo mismo, amén. Estamos entrando, escucha esto, bendito su nombre, estamos entrando a la materialización espiritual, amén, de la palabra que Dios habló hace más de 2000 años y a través de sus siervos los profetas. Estamos entrando, digamos, en una dimensión, escucha esto, en una dimensión que lo espiritual está, digamos, tomando dominio sobre el mundo material. ¿Cómo es eso, hermano? Explícame eso, ¿cómo es eso? O sea, en pocas palabras, bendito su nombre, en pocas palabras, que mejor dicho, para que puedas entender en español, amén, lo que Dios me permite comprender, que lo espiritual es mucho mayor que lo material que el mundo va a entrar. ¿Cómo es eso? O sea, quiere decir que las cosas espirituales ahora en este tiempo
van a tener una mayor trascendencia en las cosas físicas, y para muchos va a ser confusión. ¿Por qué? Porque hay muchos que se van a quedar en este tiempo, sus mentes van a estar, digamos, pensando mucho en el pasado y tratar, digamos, de recuperar de lo que habían quedado, digamos, en hacer. ¿Te das cuenta? Mucha gente está, digamos, en un punto de su pasado ahora, donde quieren volver a retomar, pero no se dan cuenta que ya el mundo ha cambiado y se ha entrado en una dimensión del cumplimiento profético de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esto sea espiritual. ¿Por qué? Porque como ya va a ser aún mayor espiritualmente las cosas que van a influenciar a lo material, entonces ¿qué va a pasar, pueblo de Dios? Va a haber un fluir, escucha esto, va a haber un fluir, digamos, espiritualmente, porque en este momento hay muchas luchas, hay muchas batallas, como el Espíritu Santo revela, hay muchas guerras espirituales que se están desatando en este momento. ¿Por qué? Porque justamente hay muchas almas que se están perdiendo, hay muchas almas que están muriendo sin Jesucristo. Y en este momento hay batallas espirituales justamente por esas almas que se están muriendo por Jesucristo. Ya hay batallas. En este momento mucha gente piensa que no hay guerra. Hay guerra, pueblo de Dios, ahora más que nunca espiritualmente. ¿Y por qué dices eso, hermano? Claro. Y mira, tanto es así que como esto se está desatando espiritualmente, o sea, en la dimensión espiritual se está desatando, ¿qué está pasando actualmente? Se está materializando. ¿Por qué? Porque justamente en este momento, de nuevo, una vez más, está habiendo el levantamiento de nación contra nación y rumores de guerra. ¿Qué está pasando, hermano? Ajá, mira las noticias. Pakistán contra la India están en guerra. Amén. Los buques de guerra de Estados Unidos están, digamos, siendo como provocados por buques de guerra de Irán. ¿Qué más está pasando, hermano? Allá el gobernador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ¿qué es lo que está haciendo? Está otra vez, digamos, como provocando el tema justamente de las bombas atómicas. ¿Qué está haciendo Rusia, hermano? Rusia está haciendo prácticas de antimisiles satelitales. ¡Wow, hermano! Todo eso está pasando. Sí, todo eso está pasando. ¿Qué más está ocurriendo? La China está haciendo prácticas también de bombarderos, de bombas atómicas, preparando justamente los ataques, digamos, de bombarderos nucleares. Y Estados Unidos, en la isla de Guam, está también preparando bombarderos nucleares. ¿Te das cuenta? Misiles nucleares. O sea, todo el mundo, wow, hermano, todo el mundo, cada país de esos países superpotencia, menos obviamente Corea del Norte, están preparándose, hermano, para una tercera guerra mundial. Claro, lo que el Espíritu Santo ha revelado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo lo espiritual, sí? Digamos, la parte espiritual, o sea, los demonios, los principados, están siendo alborotados, que ya están comenzando a tomar a los gobernantes, escucha esto, a influenciar a los gobernantes, obviamente, que no son temerosos de Dios, amén, aunque por ahí unos parecen que supuestamente lo son, porque algunos parecen que supuestamente están respaldando a Cristo, pero hacen una cosa, pero obviamente hacen contraria a las cosas de la palabra de Dios, y muchos están confundiéndose acerca de esos gobernantes. Ojo con eso, no te vayas a confundir, pareciera que estarían haciendo bien las cosas, pero también hay cosas que no son cosas bíblicas, pueblo de Dios, y mucha gente está cayendo en confiar en un gobernante actualmente. Porque ¿cuál es el fin de los gobernantes actuales? ¿Cuál es el fin? El fin es que cuando justamente se materializa el anticristo, cuando el anticristo se personifique, ¿qué va a pasar? Dice, todas las tribus, lenguas y nación darán su gobierno ¿a quién? Al anticristo. Entonces, ¿tú qué puedes pensar? ¿Vas a estar confiando en estos gobernantes modernos? Y la Biblia dice, claro, hay que orar por nuestros gobernantes como para, digamos, resistir a estos cambios acelerados y drásticos, radicales, que el enemigo se le permite hacer en estos tiempos para llevarse las almas. Sí, podemos estar orando por nuestros gobernantes. ¿Para qué? Para que justamente amortigüen un poco y para que no todas esas almas se pierdan. Para eso debemos orar. Amén. Para eso debemos la iglesia orar, para que se amortigüe, porque al final el fin de esos gobernantes mundiales va a ser justamente que todos ellos sean obligados a que entreguen sus gobiernos a quien, al anticristo. Y sabemos que en este tiempo se está dando justamente ese escenario para que suceda esto. Entonces el mundo, bendito es su nombre, el mundo está, digamos, en un remember, amén. El mundo está en un escenario de rumor de guerra. El mundo está en un escenario de pandemia. Aparte, incluso esto, aparte de las muchas
pandemias y aparte de las muchas bacterias que ya se están materializando, que otra cosa no te lo digan. Por ejemplo, en Estados Unidos ha salido otra clase de virus que está matando por la picadura de un mosquito, imagínate. Y ya el Espíritu Santo ha revelado. En el África, recuerda, en videos atrás, habían salido, digamos, una especie de virus que hacía que los ojos sangraran y que la gente muriera desangrada por los ojos. Que eso no lo hagan, digamos, que esté limitado localmente, no significa que no sea una pandemia. Por ejemplo, creo que en la China comienzan a salir un montón de escorpiones, comienzan a salir una serie de bichos, comienzan, por ejemplo, a morir los pescados. O sea, todo esto está afectándose a nivel global, ¿te das cuenta? Y por ejemplo también se ve que están saliendo animales y monstruos marinos, ya lo que el Espíritu Santo había revelado. Todo esto, ¿te das cuenta? Todo esto se está haciendo en un evento simultáneo, amén. Pero muchas personas todavía, escucha esto, muchas personas todavía se han quedado en su pasado, bendito es su nombre, y no quieren aceptar, escucha esto, no quieren aceptar el ahora, no quieren, digamos, se resisten, escucha esto, se resisten muchas personas a aceptar el ahora. Aquel que se queda en el pasado va a tener serios problemas, pueblo de Dios, bendito es su nombre. Escucha esto, aquel, dice el Espíritu del Señor Jesús de Nazaret, que se queda en el pasado va a tener serios problemas porque no va a poder afrontar las cosas y el mover espiritual que se aproxima ahora más que nunca. Amén. ¿Cómo es el mover espiritual, hermano? El mover espiritual de parte del mal y de parte de las cosas de Dios. De parte del mal, porque esto vas a ver cosas que nunca en tu vida has visto, pueblo de Dios. Incluso vas a ver cómo los demonios se materializan antes, justo en el preciso momento, digámoslo así, ponte un ejemplo, digamos que el próximo año, un ejemplo, no es que sea así, digamos que el próximo año es la venida del Señor Jesús, es un ejemplo, y justamente entre octubre, noviembre y diciembre, comienzan los demonios a materializarse, porque sabe el diablo que ya Dios se acercó, ¿te das cuenta? ¿Sabes? Porque vio su poder, sintió su presencia, entonces digámoslo así, que mucha gente en ese momento va a comenzar a ver demonios, va a comenzar a ver toda esa cosa, entonces la gente no va a estar preparada para ver esos escenarios, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque lo espiritual se comenzó a materializar, ¿te das cuenta? Bendito es su nombre, pero obviamente eso de parte del mal y de parte del bien. Mucha gente que no esté preparado en las cosas de Dios, que carezca del conocimiento de Dios, no va a poder entender qué es esa luz que se acerca, qué es esa nube que se apertura en el cielo, o qué es esas personas que están paradas en el cielo, porque nunca quizás leyó la Biblia, por qué es que las estrellas están cayendo del cielo, o cómo es que las estrellas están tiritando muy fuertemente, cómo es que están apareciendo como luces muy poderosas, y cómo es que personas extrañas o gente de luz está apareciendo en el cielo. Entonces la gente no va a poder comprender del lado de bien las cosas espirituales. ¿Te das cuenta? Por eso, bendito es su nombre, tienes que romper esos escenarios pasados, porque ya estamos en una etapa, amén, donde lo espiritual va a trascender, amén, las cosas físicas, pueblo de Dios. Por eso, escucha esto, bendito es su nombre, por eso muchos gobiernos, amén, han preparado, escucha, por eso es que tú has escuchado, por ejemplo, tecnologías digamos, de HART, tecnologías de hologramas, tecnologías de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque justamente el enemigo influenció a esos gobiernos mundiales para, digamos, como generar, digamos, una forma, digamos, de tratar de copiar o tratar de simular las cosas de Dios. Por ejemplo, muchos gobiernos como Rusia, como Estados Unidos, lanzaron, por ejemplo, satélites, ¿sí? ¿Satélites para qué? Para justamente, digamos, poner rayos infrarrojos y para que no se puedan observar, digamos, los eventos que en este momento están ocurriendo fuera de la Tierra. Amén. Por ejemplo, están colocando ya, por ejemplo en Europa están colocando ya, digamos, las antenas de 5G y han habido, digamos, disturbios, han quemado antenas de 5G porque mucha gente se ha dado cuenta, obviamente, que estas antenas alteran la frecuencia, digamos, del medio y mucha gente piensa, amén, mucha gente piensa que justamente en Europa, por ejemplo, se leyó una noticia que estas antenas, digamos, hacen que se expandan, digamos, el virus, el coronavirus, esa pandemia. Y entonces la gente entra, digamos, en esa alteración, la gente entra, digamos, en esa confusión. ¿Te das cuenta? Bendito es su nombre. Wow, mira lo que Dios me permite hablarte para que tú puedas comprender, amigo. No te quedes, escucha esto, no te quedes en el pasado. Mira, escucha, esfuérzate, dice el Espíritu Santo, esfuérzate y sé valiente, trasciende, amén, trasciende, haz de que el Señor tome tu vida, amén, permítele al Señor que Él, digamos, quebrante tu corazón, permítele al Señor que Él realmente esté conectado
que tú te conectes con el Señor. ¿Para qué? Para que tú puedas... Amén, para que tú puedas llenarte de su presencia, y entonces solamente el Señor te va a guiar, vas a comprender y tú vas a trascender espiritualmente, y las cosas que el enemigo pueda provocar a nivel material no te va a afectar. Amén, ¿por qué? Porque tú vas a estar lleno de la presencia de Dios. De un momento a otro vas a entender cosas, amén, lo que de repente nunca pensaste, vas a entender cosas lo que de repente nunca, digamos, comenzaste a meditar. De un momento a otro vas a entender así, sin necesidad de estar pensando tanto. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo va a dar mucho conocimiento, va a dar entendimiento, va a dar seguridad. Pero por parte del mal, el enemigo va a dar incertidumbre, el enemigo va a dar inseguridad, el enemigo va a poner duda, el enemigo va a poner espíritus de error, espíritus de confusión. ¿Te das cuenta? Pero entonces cuando tú estás preparado, entonces vas a trascender. Entonces lo que ocurra a nivel espiritual para este tiempo, realmente, bendito su nombre, vas a estar preparado. Amén. Vas a estar preparado y no te va a afectar. Claro, para muchos les va a doler lo que van a comenzar a ver, porque no va a ser nada fácil lo que se acerca, amigo, hermano, pueblo de Dios. Hay mucha información que está saliendo a la luz, amén, pero te digo, como ya el Espíritu Santo reveló, está avisando, no te dejes tanto influenciar por lo que dicen, sino ve a la palabra. ¿Para qué? Para que la palabra te dé seguridad. Por eso Dios decía el día de ayer, que tienes que llenarte del conocimiento para que nadie te engañe. Amén. Y tú mismo, bendito su nombre, tú mismo le pidas a Dios dirección y confirmación, que te abra el entendimiento. ¿Cuántos en esta hora quieren recibir espíritu de sabiduría de Dios? Porque Dios puede dar sabiduría, puede dar entendimiento. Ahí donde está, tú puedes levantar tu mano. Bendito su nombre. Puedes levantar tu mano y decirle: Señor Jesús, yo quiero recibir de tu espíritu de sabiduría. Porque es bíblico esto, pueblo de Dios. Es bíblico que Dios te puede dar su espíritu de sabiduría. Amén. Pero obviamente para que tú puedas recibir la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento de Dios, obviamente pues tienes que hacer los primeros pasos. ¿Cuáles son los primeros pasos? El primer paso es el paso de arrepentimiento. Porque tú cómo puedes, amén, bendito su nombre, tú cómo le puedes decir a un bebé que te haga ecuaciones diferenciales si ni siquiera comenzó el kinder. ¿Te das cuenta? Benditos son. Entonces, ¿qué es lo primero? Tienes que primero comenzar a hablar. Tienes que comenzar primero que comenzar a caminar. Amén. ¿Cómo tú puedes correr? Amén. Si no has empezado a caminar, no has comenzado a hablar, tú tienes que hacer los primeros pasos. ¿Cuál es el primer paso, hermano, para estar realmente preparado de todo lo que se va a acercar? Justamente tienes que arrepentirte. Cuando tú te arrepientes y reconoces que has pecado, reconoces que el tiempo que quizás perdiste, el tiempo que para ti supuestamente era valioso, yo tenía grandes empresas, tenía grandes proyectos, yo me había convertido en un gran profesional, yo ganaba mucho dinero, ganaba en dólares, estaba haciendo grandes operaciones en línea en internet. Así como tú pensabas anteriormente, tú ponte a pensar cuánto es el tiempo de inversión que tú le dices al Señor Jesucristo. Bendito su nombre. ¿Cuánto es el tiempo que tú dispusiste en tu corazón de buscar a Dios justamente en el pasado? Ahora es el tiempo de hacer la mayor inversión. Mira lo que dice el Espíritu, bendito su nombre. Mira lo que me está haciendo soltar el Espíritu en esta hora. Escucha esto. Santo Dios de Israel, aquellos que inviertan tiempo, amén, en las cosas, en mis cosas, dice el Espíritu Santo, van a hacer las mayores inversiones, amén, espirituales, amén, porque vas a estar sembrando riquezas espirituales, riquezas que se van a materializar cuando ya sea el tiempo de del galardón, del honor, de la corona que yo voy a dar, dice el Espíritu, bendito su nombre. O sea, quiere decir, hermano, que yo necesito invertir tiempo ahora. Necesito yo realmente hacer esa buena inversión y dejar y desconectar el pasado, porque el pasado es, y tengo que mirar ahora hacia adelante, pero ahora con mayor fuerza en las cosas de Dios, sí, con mayor fuerza. Imagínate que todo lo que tú viviste en el pasado, ya que el mundo cambió radicalmente, imagínate que simplemente vas a empezar de nuevo, bendito su nombre, porque muchas personas no saben cómo hacer, se encuentran atrapadas, están preocupadas y no saben si van a conseguir trabajo. Muchos están esperando que pase la cuarentena, bendito su nombre. Muchos todavía están esperando de que pase la cuarentena para que puedan regresar a sus trabajos. ¿Y tú cómo sabes que eso va a pasar? ¿Realmente será así? ¿Realmente eso ocurrirá? Oye, hermano, ¿tú qué nos dices acerca de eso? ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? Vayamos a la palabra, pueblo de Dios, vayamos a lo que está escrito en la palabra, bendito su nombre. Vayamos lo que Dios estaba avisando, vayamos lo que Dios ha estado revelando. Amén. Te conviene, escucha esto, te conviene escuchar mala palabra y los pasos a seguir, lo que va a ocurrir. Porque mira, hay cosas
Hay cosas que vienen y se acercan y yo estoy totalmente convencido, bendito su nombre, estoy totalmente convencido de que esto ya no va a ser igual, esto ya ha cambiado radicalmente, el mundo ha cambiado radicalmente, ¿sabes por qué? Porque el Cristo de la gloria viene por segunda vez. Sí, ¿te acuerdas? Mira, videos atrás, hace 3 años vengo hablando esto, hace 3 años sabía que esto iba a ocurrir, sabía, mira, ¿por qué te digo esto? Porque justamente yo soy peruano y yo vengo de un país y estoy en Colombia. A mí Dios me lo reveló de muchas formas, me reveló ya hace más de 5 años, me había revelado el Señor las cosas que iban a ocurrir en este mundo. Y mucha gente no me creyó, mucha gente pensaba que estaba como, no, estás hablando cosas incoherentes, estás hablando cosas que no son, no, estás tú inventando cosas. ¿Te das cuenta? Eso le toca pagar el precio a muchos cristianos, les toca pagar el precio de murmuraciones, amén, les toca pagar el precio de que la gente te vea a ti como simplemente estás hablando incoherencias, pero yo confío en Dios, amén, confío en Dios, y si tú te das cuenta y revisas la página, te das cuenta cómo Dios ha hablado, cómo se ha estado cumpliendo, cómo se ha estado manifestando todas estas cosas, y sin embargo hay gente, escucha esto, hay gente que aún todavía duda que estas cosas no van a pasar, hay gente que todavía pone sus corazones en las cosas materiales, hay gente todavía que está pensando en su pasado, hay gente todavía que está pensando en hacer grandes inversiones, porque mucha gente, no, es que como en la Segunda Guerra Mundial y como en la Primera Guerra Mundial, había muchos empresarios que se hicieron ricos con grandes corporaciones, porque justamente comenzaban a desarrollar, digamos, arsenal militar y comenzaban a hacerse ricos. Hay gente, banqueros, que comenzaron a ser millonarios, comenzaron a prestar dinero y se hicieron ricos en la Segunda Guerra Mundial, y eso va a haber justamente ahora en la Tercera Guerra Mundial. Pero resulta, hermano, bendito su nombre, resulta que ahora las cosas van a ser diferentes. No va a ser como tú estás pensando. Todo tiene que suceder como está en el lineamiento, como está establecido en la palabra. Por eso tú tienes que leer. ¿Qué libros te recomiendo que tú leas? Lee el libro de Daniel, capítulo 7 hacia adelante, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lee lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo, Lucas 21, Mateo 24, Malaquías. Lee, por ejemplo, Zacarías 16. O Zacarías 14, lee el Apocalipsis, todo el Apocalipsis, y si es posible, todo lo que son el libro de los Hechos, porque ahí va a narrar todo lo que va a ocurrir. Escucha esto, bendito su nombre, en los libros de los Hechos va a suceder lo mismo que pasó en los Hechos en este tiempo. ¿Cómo es eso, hermano? Va a suceder lo mismo que pasó en el primer siglo de los Hechos en este tiempo. Sí, lo mismo va a ocurrir, pero esto va a ser aún mayor. ¿En qué? Bendito su nombre, va a ser aún mayor en la gran tribulación, en la persecución y en la manifestación y en la gloria de Dios. Eso sí justamente va a ser aún mayor, porque Dios dijo en su palabra que las cosas que Él justamente los hizo, en este tiempo haremos cosas aún mayores. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el poder que se va a desatar espiritualmente de parte de Dios va a ser mayor en este tiempo, porque esta es la última generación, y justamente la persecución y la gran tribulación va a ser aún mayor. Y esta tribulación, bendito su nombre, y esta gran, digamos, manifestación de tribulación, no solamente por persecución, sino a nivel, digamos, de los juicios de Dios, a nivel de la naturaleza, amén, a nivel, digamos, de las estrellas, a nivel del sol. Todos estos juicios de Dios, amén, estos son los últimos juicios que digamos que se hablaban desde el tiempo antiguo de Enoc, bendito su nombre, desde el tiempo antiguo de Elías, desde el tiempo antiguo digamos, de Noé. Son juicios, benditos, porque hay un libro, escucha esto, si tú lees en el capítulo de Judas, ahí justamente citan al libro de Enoc, y amén, y obviamente ese libro fue sacado de la Biblia. Es un tema muy extenso ahí para poder explicar, porque ese libro, justamente los antiguos cristianos, digamos, hablaban justamente del libro de Enoc, de las profecías de Enoc, y los cristianos antiguos, los discípulos del Señor Jesucristo hablaban y citaban a Enoc. Y amén, bendito su nombre. Y justamente para este tiempo se va a cumplir lo que ya Dios determinó, cuando, por ejemplo, los ángeles caídos fueron encarcelados, amén, porque fueron una cantidad de ángeles caídos que fueron encarcelados y que van a ser soltados para juicio. O sea, se les va a permitir Dios que comiencen a hacer lo que tienen que hacer justamente con su guía, que es el diablo, sí, el principal. Y se le va a permitir hacer hasta cierto punto, ¿para qué? Para que obviamente ellos sean juzgados. Pero este juicio justamente va a ser justamente después del milenio. O sea, hermano, esto lo que va a ocurrir va a ser prácticamente ya el fin de eras, de generaciones y de siglos, lo que Dios va a hacer lo último de lo último. Así es. Esto es lo que va a ocurrir. Porque cuando venga el anticristo, se manifiesta el anticristo, se manifiesta el falso profeta, amén.
se manifiesta, digamos, el diablo encarnado, o sea, el dragón, digamos, la primera bestia que es el anticristo, la segunda bestia que es el falso profeta. Cuando comienzan a trabajar ellos en el mundo y junto con sus principados demoníacos, sí, con sus legiones, amén, justamente va el anticristo a hacer la guerra con el Señor Jesús, pero Dios lo va a, lo va a vencer con el poder de su boca, imagínate. Y este impío intentará querer hacer la guerra contra los santos, ¿te imaginas? Contra los santos, con Dios mismo. O sea, ¿tú te imaginas digamos, qué atrevimiento de parte del mal querer enfrentar a Dios, el creador de todo? ¿Te imaginas eso? Y justamente esta guerra que se va a desatar, o sea, la tercera guerra, este escenario que se aproxima, que es justamente la tercera guerra mundial, amén, esto va a ser, digamos, el escenario que va a provocar en este proceso, digamos, de tribulación a nivel natural, a nivel espiritual, a nivel sociológico, político, económico, todo esto lo que va a ocurrir, amén, bendito su nombre, esto justamente se va a dar hasta que venga el Señor Jesucristo, amén. Y como dice la Biblia, va a ser echado el falso profeta y el anticristo van a morir digamos, el anticristo en ese cuerpo físico que va a tener, en ese cuerpo humano, porque el anticristo va a tener justamente un cuerpo humano, amén, porque dice que el hombre de pecado, dice, el hombre de pecado, el impío. Amén. Él va a tener un cuerpo humano porque dice la Biblia que, digamos, del amor de las mujeres no hará caso. Amén. Y, digamos, se va a ensorbecer y va a tener, digamos, autoridad. Justamente él va a morir y va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces viene Dios, mata al anticristo, mata al falso profeta físicamente, son lanzados, pero al diablo, o sea, a Satanás, el principal, a Lucifer, como lo quieras llamar, él, digamos, es atado por 1000 años. O sea que, hermano, cuando entonces viene el Señor Jesucristo, Satanás, el principal, es atado por 1000 años. Sí, ¿sabes por qué? Porque en el milenio va a ser, bendito su nombre, lo que Dios va a hacer, y eso está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que Dios va a hacer cumplir, amén, lo que justamente no se hizo desde el tiempo de Adán, bendito su nombre. O sea, lo que la humanidad va a vivir desde el milenio hacia adelante, porque en ese tiempo del milenio, si tú lees la Biblia, amén, porque mucha gente dice, no, hermano, todos vamos a ir al cielo, no vamos a saber nada de este mundo. No, van a haber seres humanos todavía en el milenio, pueblo de Dios, porque está en la Biblia, hay que escudriñar la Biblia. Si tú lees Isaías, ahí narra, digamos, claramente cómo va a ser la vida en el milenio de los nuevos humanos, en esa armonía cuando gobiernen con Jesucristo, porque la Biblia dice que muchos de los países irán, digamos, a adorar al rey. ¿Quién es el rey? El Mesías. ¿Y quién es el Mesías? El Señor Jesucristo. Muchos van a adorar. Y dice, y cada nación, escucha esto, la nación que se rehúse, imagínate, y lo dice, y ahí justamente especifica acerca de Egipto. Dice que si Egipto, en ese tiempo, si no va a adorar a su rey, le vendrán las plagas como así vino las plagas de Moisés. Ahí lo dice bien claramente. O sea que, hermano, vamos a ir a adorar al rey, todas las naciones adoraremos al rey, así es, así va a ser el milenio, así va a ser, pero obviamente en los humanos. Pero, hermano, entonces, ¿qué pasa con todos los humanos que hayamos muerto, digamos, en la gran tribulación, que habíamos sido arrebatados, o los antiguos cristianos, qué pasa con ellos? Solamente Dios dice en su palabra, amén, solamente dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos, o sea, los que hayamos quedado vivos ¿de qué? De justamente de todo el proceso, digamos, de todo el proceso a la tribulación hasta el arrebatamiento, todas esas personas que se quedaron vivos justamente antes del arrebatamiento, esos son, digamos, los que son transformados a un cuerpo espiritual semejante a los ángeles. Bueno, ¿a dónde vamos a ir esas personas? ¿A dónde iremos? No lo sé, pero dice que habrá unas bodas del Cordero. Muchos dicen que iremos hacia el cielo, amén, hacia el cielo. Y ahí dice, se darán las bodas del Cordero. Pero yo me preguntaba siempre me pregunto, si va a haber una boda del Cordero, entonces ¿por qué Jesucristo se queda acá en la tierra a gobernar durante 1000 años? ¿Será que muchas personas de repente se van al cielo y otras personas simplemente se quedan acá en la tierra espiritualmente? Solamente eso Dios lo va a desatar y lo va a dar a conocer en su tiempo. Amén. Solamente Dios lo va a dar a conocer en su momento. Amén. Yo no quiero especular en eso, pero eso es lo que sé
sé que Dios va a hacer eso, va a hacer esta tierra nueva en el sentido, digamos, de la nueva regeneración del milenio. O sea, el milenio va a ser una regeneración. Lo que no se hizo en el tiempo de Adán, se va a vivir justamente el milenio en ese tiempo, donde tú vas a ver, digamos, por ejemplo, a los animales mansos. Dice la Biblia que va a convivir justamente el león contra la oveja. Imagínate, un león delante de la oveja, no se harán daño. O sea, va a haber esa armonía. ¿Te das cuenta? ¿Cómo hará Dios ahí quitándole, digamos, al león, digamos, esa ansia de comer carne? Creo que en ese tiempo el león lo que va a hacer es comer hierba, o sea, hierba natural, así como come la vaca. Wow, tremendo, ¿no? Tremendo lo que Dios va a permitir. Pero antes de que pase eso, mira, escucha esto, bendito su nombre, estamos cerca de llegar a este tiempo, pueblo de Dios. Solamente tiene que pasar todo este proceso. ¿Cuál es el proceso, hermano? El tiempo de la última semana de Daniel, el tiempo de que mucha gente muera. Es que eso es verdad, mucha gente va a morir, porque en uno de los sellos, en el quinto sello, dice la Biblia que habían personas debajo del altar de Dios con vestiduras blancas. O sea que hay mucha gente. ¿Y qué pasó en ese tiempo, hermano? Justamente ellos se levantan, comienzan a hablar a Dios, le dicen: Señor, ¿hasta cuándo vengará nuestra muerte allá en los moradores de la tierra? Y Dios les dice, les dan vestidura blanca y le dice que descansen un poco más hasta que sea completado el número de sus consiervos. O sea, hasta que sean completado la cantidad de personas que iban a ser salvas. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? ¿Te das cuenta? Y eso va a ocurrir en el quinto sello todavía. ¿Te das cuenta? O sea que todavía falta que se cumpla el primer sello, el primer sello, el segundo sello. ¿Y cómo es eso de los sellos, hermano? Justamente el primer sello y el segundo sello justamente tiene que ver con los jinetes del Apocalipsis, por Dios, los 4 jinetes del Apocalipsis, que justamente está muy relacionado con los eventos apocalípticos de Mateo 24, de Lucas 21, de las grandes pestes. O sea, ya iniciamos. Lo que estamos viviendo son justamente los inicios de dolores. Ya se inició esto. Amén. Pero esto seguirá incrementándose, pueblo de Dios. Porque mira, ¿por qué te aseguro eso? Pues ve la página de fuegopentecostés.org y ahí date cuenta de lo que Dios está permitiendo que se pueda publicar esta información, y date cuenta de lo que está pasando en Chile, date cuenta de lo que está pasando allá en Argentina, date cuenta de lo que está pasando en Medio Oriente. Por ejemplo, en Chile, el día de ayer, por ejemplo, a una zona que se encuentra, creo, no recuerdo la ciudad, se me olvidó la ciudad, pero es en Chile, amén, donde se ve que está saliendo como gas putrefacto que huele a azufre y huele muy fuerte, muy feo según los lugareños de aquella zona. Imagínate, y eso Dios también lo reveló. Dios reveló que justamente iban a comenzar, digamos, a ver estas erupciones debajo del manto. Y yo te he explicado muchas veces por qué está ocurriendo eso. Y por ejemplo en Indonesia ya se ven muchos lugares donde está calentando mucha agua, digamos, que están en el mar. Los peces vemos en China que están muriendo. ¿Por qué? Porque el calor justamente está alterando su medio ambiente, su ecosistema. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Está alterando todo. Imagínate todos los volcanes que están digamos, submarinos y que están comenzando a erupcionar. Lo que tú estás viendo en las noticias, lo que tú estás escuchando, son justamente nomás volcanes que están en la superficie de la tierra, y aquellos volcanes que están debajo del mar. ¿Qué está pasando debajo del mar, pueblo de Dios? ¿Tú crees que los gobiernos, amén, de las principales potencias mundiales van a comenzar digamos, a revelar esa información? No lo van a revelar, pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Y si es que sueltan esa información, será porque, en fin, algún gobierno, de repente Dios tocó su corazón y Dios lo permite. Pero ¿qué pasa si esto se comienza a alarmar, pueblo de Dios? La gente entra en una desesperación, la gente entra en un shock, la gente no va a querer salir de su pasado. ¿Por qué? Porque va a estar todavía en sus pensamientos. La gente comienza a angustiarse. ¿Por qué crees que justamente todo el tema de la pandemia, justamente hicieron este ensayo? ¿Para qué? Para ver cómo reaccionaba la gente, amén, ante este encarcelamiento, pueblo de Dios, porque esto Dios lo permitió, amén. Ya te expliqué el día de ayer por qué Dios permitió todo este proceso. Dios permitió, y se ve cómo está actuando la gente. Es muy fácil. Mira, escucha esto, cuántos templos, amén, de las congregaciones fueron cerradas, pueblo de Dios. Ahí Dios nos enseña una lección muy grande y que pocos se están dando cuenta. Y como muchos también por ahí son burlones y todavía no quieren reconocer su pecado y comienzan a burlarse de ahí. Es que ahora el pastor ya no va a recibir su diezmo. Es que ahora el pastor ya no pueden recibir sus donaciones. Esos que comenzaban a robar. Esa gente es la que más va a sufrir, pueblo de Dios. Esa gente es la que va, Dios bendito soy, es la que Dios va a tratar aún más, pueblo de Dios. Así que yo me preocuparía
de morderme mi lengua, amén, que estar criticando a los cristianos, que estar criticando a los pastores, a los siervos de Dios. Mejor yo muerdo mi lengua porque tú no sabes lo que te va a pasar. Tú no sabes lo que te va a ocurrir cuando vengan estos juicios. Mejor no pienso mal de mi hermano, no pienso mal de las congregaciones, porque tú no sabes qué es lo que te espera. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque ya también lo he demostrado acá. En las transmisiones que estaba haciendo en Fuego Pentecostés, habían personas que se burlaban, personas que comenzaban a decir no pasa nada, y terminó una de esas personas muriéndose, pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre se acuerda. Si es que esa persona no se arrepiente, siempre se acuerda en un tiempo, digamos, pasa un mes, 2 meses, puede pasar 1 año, 2 años. Dios da la misericordia, pero como Dios conoce el corazón de cada uno, ¿qué pasa cuando esa persona, por más que Dios le habla, por más que Dios le diga, simplemente Dios borra su nombre en el libro de la vida y le entrega a Satanás, y esa persona resulta ser cortada en la tierra y perdida para perdición, pueblo de Dios? ¿Te das cuenta? Entonces, este tiempo, amén, este mundo ha cambiado radicalmente. Estamos viendo todo el escenario bíblico cumpliéndose, pero Dios te dice en esta noche, salte de esos recuerdos, olvídate del pasado, haz como si, bendito su nombre, haz como si todo sea nuevo, amén, llénate más de mi presencia, para que cuando yo venga, dice el Señor Jesús de Nazaret, para que cuando yo venga solamente encuentre, dice mi santo, solamente te encuentre, dice, para que yo me agrade de ti, porque recuerda esto, pueblo de Dios, que Dios viene justamente por una esposa limpiecita. Justamente viene por una amada. ¿Quién es su amada, pueblo de Dios? La iglesia. ¿Quién es su esposa? La iglesia. ¿Quién es? Justamente todas las personas que hemos estado conectados con Dios, nos hemos arrepentido, hemos sido sellados en su Espíritu Santo, nos hemos bautizado, los que estamos encendidos como las vírgenes prudentes. Dios viene por ellos, viene por nosotros que estamos conectados y comprendemos lo que está pasando y no nos atimiramos, o sea, no nos ponemos tímidos frente a todas las situaciones que estamos viviendo. Por el contrario, nosotros, bendito es su nombre, nos estamos alegrando, nos estamos gozando. ¿Sabes por qué? Porque viene el Creador Santo. Es como si ni el presidente, imagínate que llega a tu casa el presidente de la nación, o que venga alguien que tú crees o consideres importante. O sea, no se compara nada a lo que viene tu Creador, ¿te das cuenta? O sea, lo más importante en tu vida viene. Lo más importante de toda la humanidad viene. ¿Quién? El poderoso gigante, el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Estarás preparado de recibirle? ¿Estarás preparado? ¿Tendrás, digamos, conciencia? ¿O será que el diablo te hará olvidar otra vez y mañana será otro nuevo día y simplemente tomarás esto como una palabra más? ¿O realmente te conectarás? Porque te digo, amén, y esto es verdad, viene guerra, viene sediciones, vienen aún mayor pestilencia, vienen grandes señales. No va a ser lo mismo, amén, no va a ser lo mismo. No, pero qué pesimista eres. No lo estoy hablando yo, hermano, amigo que está escuchando esto. No va a ser lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque justamente se va a cumplir la palabra como nunca, amén. Claro, así como dice nuestro querido amigo Félix Flores, habrá todas esas personas, sí, pero vamos, hay personas que comienzan a escribirme, y tú ves sus perfiles y vemos pues qué clase de personas son. Vemos qué clase de personas, de dónde vienen. Tú ves sus fotos, tú ves o sea, tú ves, y muchos de esos muchachitos que entraron acá a la página comenzaban a insultar, y tú entrabas a sus perfiles y tenían cosas demoníacas. Veía diablos ahí en sus imágenes. O sea, ¿quién los mueve? ¿Te das cuenta? Hay gente que lanza palabra y no sabe ni por qué lanza. Bendito es su nombre. Solamente lo único que puedo decir, que Dios tenga misericordia, que Dios pueda tocar sus corazones y que pueda abrir y que puedan sentir quién está hablando. Amén, porque solamente al final del tiempo se sabrá la verdad. Puede cualquier persona escribir cualquier cosa, pero tú ni yo somos nadie para que nos juzguemos a ambos. Solamente al final sabremos quién es quién. Van a surgir obviamente falsos profetas, van a surgir muchas doctrinas erróneas, ya lo expliqué muchas veces, van a surgir de muchas formas, pero al final del tiempo, cuando sea el tiempo, te vas a dar cuenta quién era realmente el Señor Jesús. Amén. Así que cuando tú, por ejemplo, veas comentarios incluso en otros videos donde comienzan a criticar al predicador, comienzan a hablar y comienzan a sustentar bíblicamente y comienzan así a entrar en esos debates, yo que tú mejor me quedo callado y oro a Dios. Porque todo eso lo que tú escribes,
todo lo que eso, lo que tú hablas, todo eso, lo que tú piensas, Dios te pedirá cuenta. Todo lo que tú digas, Dios te pedirá cuenta. Y hay mucha gente que actúa en la carne y comienza a criticar a la gente en la carne, amén, sin dirección del Espíritu. Y comienzan a hablar a la gente que tiene el Espíritu Santo y no saben que están peleando contra Dios mismo. No saben que están criticando a Dios mismo. Porque piensan que es quien, el hombre, más no es el hombre, es Dios mismo hablando a su pueblo. Y no todos quieren recibir consejos. Desechan lo que Dios habla a sus corazones. ¿Sabes por qué? Porque se encuentran en tinieblas, porque se encuentran en pecado. Amén. Porque se encuentran todavía con muchos errores y no quieren arrepentirse. Por lo tanto, les choca estas palabras, les choca y les sienten que les está hablando, digamos, directamente a uno. ¿Sabes por qué? Porque no soy yo, es el Espíritu, porque la palabra de Dios es cortante, la palabra de Dios realmente escudriña el corazón y llega hasta el corazón. Bendito su nombre, porque la palabra de Dios dice que no regresa vacía, la palabra de Dios realmente queda ahí. Y cuando te olvides de esa palabra que fue sembrada, cuando pasa el tiempo, amén, y sucede que tú estás en un escenario de peligro de muerte, y justo en ese tiempo que ya vas a morir, Dios te hace acordar. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te hablé y tú no me hacías caso? Y comienzas a recordar, porque siempre sucede eso en mucha gente que muere sin Dios. Comienzan a recordar y dicen, ay Señor, perdóname, Señor, tenías razón. Y muchos se encuentran en tormenta ahora. ¿Y por qué? Porque no quisieron recibir la palabra, porque no quisieron humillarse, porque no quisieron arrepentirse. Y ahora que está siendo evidente, ahora que está siendo más real de todo lo que está pasando en el mundo, no quieres recibir la palabra. Bendito su nombre. ¿No quieres arrepentirte? ¿No quieres entrar en la conexión con Dios? Y mucha gente que son satanistas, incluso hay gente que son satanistas y que entran a las prédicas y comienzan a mandar sus hechizos, comienzan a mandar maldiciones, comienzan a hacer sus conjuros. Esos satanistas, esos que mandan sus conjuros no tienen potestad contra los hijos de Dios, contra los verdaderos hijos de Dios que están en santidad. Amén. No hay autoridad, porque el diablo no tiene autoridad frente a hijos, a hijas que están llenos de la unción de Dios. No tienen autoridad, simplemente están engañados frente a lo que el diablo les ofrece, y van a ser engañados hasta el final de su vida si es que no se arrepienten. Por eso hay muchos testimonios de muchos satanistas donde realmente se dan cuenta que había un poder mayor. ¿Y cuál era ese poder mayor? El Señor Jesucristo, que realmente era mayor que esos demonios, que ese diablo que les engañaba. ¿Te das cuenta? Y terminan sirviendo a Dios, y Dios les comienza a usar a esos varones, a esas mujeres que estaban metidos en la oscuridad sin el conocimiento de Dios, y Dios les brinda un amor tan grande donde son usados, y muchos a través de ellos comienzan a convertirse en instrumentos de Dios para que muchos se arrepientan. ¿Te das cuenta? Esta es una temática muy extensa en realidad, amén, pero yo creo que me estoy saliendo de la temática. Lo que el Espíritu Santo me permitía hablar en este momento era justamente que salgas del confort, que salgas de dejar de pensar el pasado y que tomes las riendas, amén. Llénate, bendito su nombre, llénate de la palabra del Señor Jesús. Toma el escudo de la fe, ponte el yelmo, la coraza, amén, lo que Dios explica como guerrero, como guerrera del Señor Jesús. Ponte todo esto ahora más que nunca. ¿Sabes por qué? Porque estamos en guerra espiritual, estamos en batalla espiritual. Es necesario que tú lo hagas. Si no lo vas a hacer, escucha esto, bendito su nombre. Si no lo quieres hacer, es porque todavía no eres obediente. Es porque simplemente desechas al Señor Jesús. ¿Tú piensas que me desechas a mí? No, desechas al autor de la vida, desechas a quien te dio la vida. Si no lo quieres hacer es porque simplemente eres rebelde, porque simplemente no entras en juicio sano y prefieres estar en la oscuridad. O sea, amas más las tinieblas que amar a la luz. ¿Te das cuenta? Y por eso justamente, porque tú amas quizás más las tinieblas que a la luz, por eso es que viene juicio al mundo, viene juicios a los impíos, a quienes desechan la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor Jesús de Nazaret. Por eso es que viene juicios. ¿Por qué? Porque muchos desechan
a la verdad, desechan las cosas, los principios, las leyes, la oportunidad de ganarse esta alma. Porque muchos piensan que todavía van a vivir 5 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. No, Señor, no van a vivir todo ese tiempo. Ya no vas a vivir. Muchos piensan que van a llegar a los 100 años. No, la mayoría de la gente ya no va a llegar a esa cantidad de años. Mucha gente piensa que la vida que tiene es eterna. Mucha gente piensa que todavía simplemente ya va a continuar la vida y que de repente van a salir nuevas tecnologías para ser hombres biónicos. Están esperanzados y están poniendo su confianza en las tecnologías biónicas. ¿Te das cuenta? Cuando Dios va a, bendito su nombre, la Biblia es clara, Dios va a hacer derretir todos estos elementos de la tierra. Porque su sola presencia hará que comience a haber, bendito, va a haber este cataclismo grande. Su sola presencia, por eso la Biblia dice que cuando aparezca el deseado de las naciones, o sea, el Hijo del Hombre, el Señor Jesús en la nube, Él va a aparecer con su señal en la nube y Él desciende. ¿Y sabes a dónde desciende, pueblo de Dios? Jesucristo desciende al monte de los olivos o al monte del Sinaí. Amén, donde dice la Biblia, comienza a descender ahí. ¿Y sabes qué pasa con ese monte que está justamente frente a Jerusalén? Se comienza a partir en dos, esa montaña, pueblo de Dios. Se parte una parte para el oriente y otra parte para el occidente, la sola presencia de Dios. Y ahí dice la Biblia que vendrá con sus 144,000, que son santos ángeles, dice la Biblia. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Santos ángeles que pasaron justamente, yo también lo expliqué eso hace mucho tiempo, justamente pasaron la tribulación. Amén. Jesucristo desciende allá al monte de los olivos y esa montaña se parte en dos. Es justamente cuando Él pisa la tierra, pero antes de que pise Él la tierra, justamente antes de que Él pise la tierra, ya habría de haber arrebatado a su iglesia. Amén. Ya justamente habrá pasado, ¿qué? Habrá pasado las copas de la ira de Dios, o sea, los juicios de Dios. Amén. Pero solamente Dios es el que conoce. Por acá, por ejemplo, otro joven dice, por eso edúcate, cree en Dios en tu mente y corazón, sin excepción lucran en la fe de las personas. Son temas, por eso mira, eso es algo complicado. Me estoy desviando del tema, pero lo voy a decir rápidamente. Mucha gente, justamente estoy viendo en internet, están hablando que mucha gente pide dinero y que los diezmos, y entonces la gente dice, no es que esa persona pide dinero, y a ti nadie te está obligando a que tú des dinero, o que tú des tu dinero, ¿sí? O sea, nadie te está obligando a que tú lo des. Pero no justifiques eso de echarle la culpa, oye, mira, esa persona está robando, esa persona está, porque tú no eres, digamos, esa persona para juzgar. Si esa persona está robando, si han sido falsos maestros, si son falsos predicadores o si son falsos pastores, ¿sí? Porque es bíblico, si ellos están haciendo mal, deja que Dios hará justicia en su tiempo, amén. Eso le compete a Dios, no te compete a ti, porque tú no eres nadie para juzgar. ¿Te das cuenta? Porque la Biblia dice que de la misma forma como tú juzgas, serás juzgado. Pero si tú te quieres encapsular, tú quieres justificar que yo no quiero creer en nadie porque justamente están robando dinero o porque justamente el pastor está hablando del diezmo, tú estás cometiendo un gran error ahí. ¿Sabes por qué? Porque justamente te estás engañando, te estás autobloqueando. Amén, te estás autobloqueando. ¿De qué? De escuchar lo que la gente puede decir. Porque escucha esto, porque hay predicadores, hay pastores que sí pueden ser malos, pero están hablando la verdad, pero están combinando con la mentira. Pero ¿sabe lo que dice el Señor? Justamente, como están hablando la verdad y la mentira, ¿qué te he dicho yo en mi palabra? Que tomes lo bueno y deseches lo malo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea que como hermano, o sea como varón, o sea que lo que tú estás hablando, voy a tomar lo bueno y desecho lo malo. Si tú ves que algo estoy hablando mal, desecha lo malo. Amén. Y toma lo bueno para que tú te edifiques en lo que Dios está hablando. Eso es lo que tienes que hacer, pero no te justifiques de señalar a las personas, oye, que están robando, porque cometes el peor error de tu vida. Escucha esto, cometes errores, por eso es que mucha gente habla, porque son carnales, no entienden estas cosas. ¿Te das cuenta? No comprenden cómo es las cosas en Dios, cómo es el orden de Dios. Amén. Bendito su nombre. Por eso, no te sujetes a estos errores de lo que el mundo habla, más simplemente pídele a Dios en oración. Pregunta, ¿cuántas personas se han puesto de rodillas en esta hora, en este tiempo? ¿Será que Monsejito se ha puesto de rodillas pidiéndole perdón a Dios? ¿Será que ha entregado su corazón a Dios? ¿Quiénes son esas personas?
¿Será que realmente te quieres arrepentir de todo corazón? ¿Será que simplemente te dedicas a entrar a páginas y quizás comienzas a hablar, a insultar, quizás a hablar mal de la gente? ¿Te dedicas simplemente a ser juzgador, a señalador? Autoexamínate cómo eres tú con las personas, cómo es tu vivencia. Y como en este momento se está viviendo un encarcelamiento en las casas, justamente mucha gente está viviendo en señalar a los demás y estar pensando en sus proyectos del pasado. Pero Dios te dice, toma las riendas nuevas, entra en mi cobertura, arrepiéntete, porque ya es el tiempo donde lo espiritual va a ser mayor que lo material. Bendito su nombre. Lo espiritual, bendito su nombre, será aún mayor de lo material. ¿Sabes por qué las cosas espirituales siempre han sido mayores que las cosas materiales de este mundo, pueblo de Dios? Porque Cristo lo dijo en su palabra. Cristo lo habló en su palabra, que las cosas que están en el cielo son mayores que están en la tierra. Por eso Dios le decía a Nicodemo, ¿eres tú maestro y no comprendes esto de nacer de nuevo? Amén, para entrar al reino de los cielos. Dice que no creéis en tu testimonio, porque ¿cómo te puedo hablar de las cosas celestiales si no crees en las cosas terrenales? ¿Te das cuenta? Porque las cosas del cielo son mayores que las cosas terrenales. Por eso también Dios decía que cuando Juan el Bautista, amén, cuando Juan el Bautista, que justamente él bautizaba en agua por arrepentimiento, él decía que era el mayor, amén, entre todos los hombres que hubiera nacido en mujer, pero era el menor entre el menor de los ángeles que están en el cielo. O sea que el ángel menor, el menor de menor poder que existe en el cielo, ese ángel de menor poder era mayor que Juan el Bautista, imagínate. O sea que todas las cosas del cielo son mayores. Por eso que Dios dice en este momento, en este tiempo, que las cosas espirituales van a ser aún mayores que las cosas terrenales. ¿Sabes por qué? Porque se acerca a lo espiritual. Dios es espiritual, Dios es espíritu. Y como Dios se acerca a la tierra, el poder que va a desatar hará temblar toda la tierra, porque justamente este poder es mayor. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Es mayor. Y si tú no entiendes esto y no entras en las cosas espirituales, simplemente vas a ser deshecho, como los elementos, a tal punto de que tu cuerpo también será deshecho, y lo que justamente juzgue tu alma a Dios también será deshecha y condenada. Depende de ti. Depende de ti si es que tú quieres aceptar al Señor Jesús como tu único Salvador, para que Él escriba tu nombre en el libro de la vida. Amén. Dios te bendiga. Comparte este video. Amén. Que el Señor Jesús me permite en esta hora para que tú puedas comprender. Bendiciones. Y si Dios me permite, estaré en una próxima oportunidad. Dios los bendiga.